Good morning, everybody. Buenos días a todos. Thanks again for joining us. Gracias una vez más por sintonizarnos. We're going to talk about some things today that kind of been on my mind lately. Vamos a hablar de algunas cosas que han estado en mi mente últimamente. With the condition of the country right now. Con toda la condición en la que se encuentra el país en este momento. And how everybody's kind of looking for answers. Y como todas las personas están buscando respuestas. So we're going to get some answers from the Word. Entonces today. vamos a ver las respuestas en la palabra de Dios. So let's pray. Vamos a orar. Lord, again, we thank you for your Word. Señor, le damos gracias por su palabra. Because in it we can find those answers. Porque en ella podemos encontrar esas respuestas. Not only answers to this life, but also the life to come. No solamente respuestas a esta vida, sino a la por venir. We thank you for your mercy and your grace. Le damos gracias por su misericordia y su gracia. And we pray for mercy and grace on our country. Y oramos por misericordia y gracia para nuestro país. And so now, Lord, we just give this time into your Señor, hands. rendimos este momento en sus We manos. pray you bless it. Le pedimos que lo bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So we have a lot of things going on right now. En este momento tenemos muchas cosas de las que están sucediendo. And if you watch the news, Si usted mira las noticias, nothing's positive. nada pareciera que es positivo. And I was reading an email forwarded to me this week Hoy en esta semana estaba leyendo un email que me llegó, where the man was frantic. donde el hombre estaba todo asustado He was saying how the world is crazy. y estaba describiendo en este email cómo el mundo está por acabarse. What's the world coming to? Y decía, ¿a qué está llegando este mundo? De ese tipo de email. Well, what the world's coming to Bueno, a lo que está llegando este mundo, is coming to that place where Christ is going to return. está llegando ese momento donde Cristo va a regresar. And we know some things about that. Y nosotros conocemos algunas cosas acerca de eso. So where I want to start today is Romans Entonces, chapter 1. donde quiero empezar en esta mañana es en Romanos capítulo 1. And we're going to read through verses 18 Y quiero leer de los versículos 18 to the end of the chapter. hasta el final del capítulo. So what we're going to find here Entonces lo que vamos a encontrar aquí is the writer of Romans, Paul the es de Apostle, que el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, is given a look at the world from the Holy Spirit's perspective. está echándole un vistazo al mundo con los lentes, por decir así, del Espíritu Santo. Él se lo ha enseñado. And how the world has behaved, Cómo el mundo se ha comportado and how God has held on, y cómo Dios ha mantenido las riendas. but at times He has let go Pero en momentos la suelta, por decir así, and allowed man to do y what man permite wants to do, que el hombre haga lo que quiere hacer. which is to pursue his flesh, Lo his own cual es desires, his own perseguir sus deseos, perseguir su carne, lo que a él se le antoja al hombre. passions. So verse 18 says, Versículo 18 dice así: For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. who suppress the truth in unrighteousness. Que detienen con injusticia la verdad. Because what may be known of God Porque lo que de Dios se conoce, is manifest in them, bueno, se les es manifestado, for God has shown it to them. pues Dios se los ha manifestado. For since the creation of the world, Porque las cosas invisibles His invisible attributes are de Él, clearly su seen, eterno poder y deidad, being understood by the things that are made, se hacen claramente visibles de la creación del even His mundo, eternal power in siendo God. entendidas por medio de las cosas So hechas, they are without excuse. de modo que no tienen excusa. So mankind is without excuse Entonces dice before que God. la humanidad, el hombre, está sin excusa delante de Dios. Because if you open your eyes and you open your mind, Porque si usted simplemente abre su mente, abre sus you ojos, can see the creation of God pues usted simplemente puede mirar la creación de Dios. was designed, Y esa fue diseñada. the beauty, La belleza, the systems, los sistemas, the laws of nature. las leyes de la naturaleza. All these things have indications Todo of eso being tiene designed. indicaciones de que fueron diseñadas. So when we stand before God, Entonces cuando nosotros estemos delante de Dios, we are without excuse. donde estaremos sin excusa, When we say, "Well, I didn't know that God cuando exists," si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, yo no sabía que Dios existía, God's like, "Yeah, Dios you should have," va a decir, deberías de haber sabido, because everything that you porque see todo lo que ves a tu alrededor, in nature en la is a naturaleza, reflection of God, es una reflexión de Dios. and so they're without excuse. Entonces de esa manera dice, están sin excusa.
Verse 21. Versículo 21. Because although they knew God, Pues habiendo conocido a Dios, they did not glorify Him as no le God, glorificaron como a Dios, nor were they thankful, ni le dieron and gracias, became futile in their thoughts. sino que se envanecieron en sus their razonamientos foolish hearts were darkened. y su necio corazón fue entenebrecido. So in times past, there was a knowledge of God, Entonces en el tiempo pasado no había conocimiento de Dios, and people knew about it. la It's gente conocía de ello. like today. Bueno, es decir, como hoy. There are people that say, I don't believe in God. Hay gente que Okay, dice, whatever. no creo en Dios, o bueno, no sé de qué están hablando. Still, the majority of the people say, Pero I believe la in mayoría de la gente sí God or dice something conocer out there. o creer en Dios o en algo que está ya más grande que ellos. So they sense it. It's internal. Así que lo sienten, es interno. Okay. So what has happened? Pero entonces lo que ha sucedido, They did not glorify Him as dice God. que no le glorificaron como a Dios. They just kind of let it go. Simplemente se dejaron ir, lo dejaron ir. I'll live my life the way I want, Es decir, dijeron, voy a vivir mi vida como yo even quiero, though I have a belief in a higher aunque power. de verdad creo que sí existe algo más grande que yo. And what happens ultimately is their foolish hearts became darkened. Y lo que sucede con el tiempo es de que sus corazones se endurecen. Verse 22, professing to be Versículo wise, they 22, became fools, profesando ser sabios, se hicieron necios. and changed the glory of the incorruptible God Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible into an image made like en corruptible man, semejanza de hombre y de hombre corruptible, and birds and four-footed animals. de and aves, de things. cuadrúpedos y de reptiles. So they acknowledged that there was a God at some point. Entonces, en pocas palabras, de alguna manera But- dijeron que sí había Dios, They made Him into their o own reconocían que había un Dios, thing, pero ellos lo moldearon a su propia their own imagen, little God lo moldearon a su propio that Dios. they could control. They could put Es decir, wherever lo they podían want. controlar, lo podían levantar y ponerlo en otro lugar. Okay. And that ain't right. Bueno, eso no It's está not the bien. way to worship God. Eso no es de la manera que uno alaba a God is Dios. a God. Dios God is a God of power. es un Dios de poder, es He todopoderoso. is a God of all knowledge. Él es un Dios de que todo lo He sabe. is all present, Y Dios es Is- omnisciente, está en todo lugar. bigger than we can imagine. Y es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. He is more kind than Y we es can imagine. obviamente mucho más benigno, loving, más bueno, más more amoroso, peaceful. más Él nos da paz. We can't understand how good God is. Entonces no logramos comprender lo grande que es Dios. But He's also a God Pero también es un Dios that at times will pour out His wrath. que en tiempos en cierto tiempo va a derramar de su ira. In this case, O en este caso, what He's going to do is He's going to just Lo que va a let hacer- go a little bit. va a soltarles la rienda un poquito. And little by little, Bueno, entonces poco a poco man rebels against God El hombre and se moves revela de- further from God. de Dios y se va alejando de So Dios. I think it's important to understand Entonces pienso que es importante entender we, aside from God, are in the kingdom of que darkness. nosotros, fuera de Dios, estamos en un reino oscuro. We're born in sin. Estamos We're- nacidos o estamos en un lugar de oscuridad. I don't think anybody has to debate the fact that Creo we que- have evil hearts. Nadie puede debatir de que en realidad tenemos corazones negros, malvados, oscuros. Because we're born with a ¿Por qué? sinful nature. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. We're born into the kingdom of darkness. Somos if you will. nacidos, por decirlo así, en el reino de las When we come tinieblas. to Christ, Pero cuando uno viene a Cristo and when we receive this Holy y cuando Spirit, nosotros recibimos su Espíritu and Santo we are washed, y somos lavados, we are sanctified, and somos we're justified. santificados y The justificados. process of becoming a Ese child of God. proceso de venir a ser hijo de What Dios happens is we defect Lo que from that sucede kingdom of darkness es de que salimos de ese reino into the kingdom of light, y entramos al reino de la or luz, God's kingdom. donde está Dios. So humanity as a whole is in the kingdom of darkness Entonces, la humanidad está en el reino de las tinieblas, ahorita como está. right now. Those who know God, Aquellos que conocen a Dios, who are a child of aquellos God, que son hijos de Dios, through that relationship a with través de Him esta relación con that Cristo, comes by faith que viene a través de la fe, in His en el sacrifice, sacrificio que Él hizo Christ. en Cristo Jesús. those are children of God. Entonces esos son los hijos de They Dios. belong to the kingdom of Ellos light. son los que pertenecen al reino de la luz. That's where we want to be. Ahí es donde debemos de estar, queremos estar ahí. So in verse 24, Versículo 24, mire lo que dice. here's the children of darkness, if you will. Porque está hablando ahora de los hijos del reino de las tinieblas. Everybody outside the kingdom of Es light. decir, todo aquello que está fuera de Dios, fuera del reino de la luz. Therefore God also gave them up to uncleanness. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia.
God is giving them up. Entonces Dios los entrega, He's letting them go a little bit. los está dejando ir un poco. We don't understand how much God restrains Bueno, evil. no sé, a veces como que no nos percatamos cuánto Dios de verdad restringe a la maldad. And His hand is upon all of Y us, su mano está sobre cada uno de nosotros. even if we're in the kingdom of darkness. Aun si estamos en el reino de las God tinieblas. still is around. He loves Dios His aún creation. se mantiene alrededor de su creación. Like a parent Pero como un padre, whose children are disobedient, cuando los hijos son desobedientes, they do not respond to discipline. no responden a la They disciplina, do not respond to reason. no responden al razonamiento, They want to do their own sino thing. que quieren hacer su propia voluntad. And it gets to a point where the Bueno, parents, llega un momento donde los padres dicen, okay, ok, ahí te va, if that's what you want, eso es lo que tú quieres, then you can suffer the entonces consequences. sufre las consecuencias de esa decisión. And it's heartbreaking for the parents. Entonces para el padre eso le quebranta su Because they corazón, want their kids porque quiere there. proteger a sus hijos, los quieren They tener want to ahí, love them, quieren amarlos to have fellowship y with them. quieren tener compañerismo con ellos, They want goodness to be between quieren them. esas buenas cosas para But ellos. when the kids rebel, Pero cuando los hijos se rebelan, that relationship becomes esa strained. relación se sufre. And now it becomes more of Y ahora viene a ser más managing como your kids de alguna manera manejar a tus hijos versus loving them. en vez de amarlos. And that's what God's doing Y eso es here. lo que Dios está haciendo aquí. He's managing His Dios de alguna creation. manera está manejando la situación. And He says, okay, you Entonces want to dice, rebel? eso es lo que quieren hacer, quieren rebelarse. He gave them up to uncleanness, Los- the lust of their hearts, Dice que los entregó a deseos malos, inmundicia, to dishonor their bodies among y las themselves, concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, who exchanged the truth of God ya que for cambiaron la the verdad lie, de Dios por la mentira. and worshipped and served the creature rather than Honraron the y dando Creator, culto a las criaturas antes que al Creador, who is blessed forever. el Amen. cual es bendito por los siglos de los siglos. So Amén. it's that first thing that Entonces, happens. eso es lo primero que sucede. God said, you want to rebel? Dios dice, ¿te quieres revelar? There you go. Ok, ahí está. And the truth of God, Entonces, la verdad de Dios, not interested in that anymore, they say. dicen ellos, ya no me interesa, Doing my own thing. voy a hacer lo que yo quiero. I'm in control Yo of my estoy life. en control de mi vida, ellos dirían. I can find my own destiny. O pueden decir, puedo encontrar mi propio I destino. don't need God. No necesito a Dios, dirían God ellos. says, okay. Pero entonces Dios dice, está bien. And the consequences, Y las consecuencias they manifest themselves in many different ways. se manifiestan en muchas maneras. So verse 26. Entonces en el versículo 26, For this reason, por esto Dios, o por esta razón, God gave them up to vile passions. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. So it's progressive. Entonces, ¿ve cómo es progresivo? It is now at the point where they're rebelling Entonces están al punto donde se están rebelando, and they want to drift further apart from God. pero ahora ellos quieren alejarse más de Dios. It gets to a point where they are basically thumbing their nose at God. Pero llega el punto donde básicamente ellos están como que de alguna manera levantando su mano en contra de Dios. They don't need Him, they don't want Him, Están diciendo, no te necesito, no te Doing their quiero, own thing. quiero hacer lo que yo quiera. and the consequences are sexual Las immorality. consecuencias de eso es inmoralidad sexual. So for even their women exchanged the Entonces natural use dice, of pues ways aún against sus nature. mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Likewise also the men, De igual modo también los hombres, leaving the natural use of the woman, dejando el uso natural de la mujer, burned in their lust for se one another. encendieron en su lascivia unos con otros, Men committing with men what is shameful, cometiendo hechos vergonzosos hombres con and hombres, receiving y recibiendo the penalty of en sí their error, mismos which is due. la retribución o el castigo debido a su extravío. So we see that progression Entonces ve esta progresión coming into now sexual donde immorality. ahora se convierte en inmoralidad sexual. So in the book of Galatians, Entonces si vamos al libro de Gálatas, chapter 5, capítulo 5, we'll read a little bit of same author, the Apostle Paul. vamos a leer del mismo autor, del apóstol Pablo, What is happening in the book of Romans with the vile passions lo que está sucediendo en el libro de Romanos con las pasiones is vergonzosas. is man saying, I can do what I want to Es do, el hombre diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiera. and I'm not ashamed of it. Y no tengo vergüenza de eso, diría el hombre. And it alludes to homosexuality. Entonces,
está hablando de la But homosexualidad. realistically, it's Pero sexual immorality. En Oh, realidad, simplemente es inmoralidad sexual toda. God created sex to be holy, Dios creó el sexo para que fuera to santificado, be blessed para que fuera bendecido. between a husband and a wife. Entre hombre, entre el marido y su So esposo. we're in the flesh, we don't care about that. Pero cuando uno está en la carne, no le importa eso. You know, it's what we want to do. Es lo que queremos hacer. You know, I want to do whatever my heart tells me to do. Decimos, quiero hacer lo que mi corazón me diga. That's called the flesh Eso se le llama carne in the scriptures. en las escrituras. So in Galatians 5:19, So, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, it says, "Now the works of the flesh are evident, y manifiestas son las obras de la carne, which are adultery, que son adulterio, fornication, fornicación, uncleanness, inmundicia, lewdness, lascivia, idolatry, idolatría, sorcery." hechicerías. And sorcery, by the way, is the word pharmakia, Hechicerías en la palabra original es farmaquía o As the- farmacia. has the idea of drugs, Es la idea de las drogas. where we get our word pharmacy. O donde agarramos la palabra de nosotros farmacia. It's kind of an interesting Es study. interesante ese estudio. Drugs have been around a long time. So, las drogas han estado por mucho tiempo ya. Hatred, contentions, Enemistades, pleitos, jealousies, celos, outbursts of wrath, iras, selfish ambitions. contiendas, So, selfish ambitions to the o believer ambiciones, egoístas. is essentially the believer saying, I want to do what I want to do. Ambiciones egoístas And- es básicamente para el creyente cuando dice yo quiero hacer lo que yo quiera. As we spoke earlier in Y an como earlier recording, hablamos hace unas semanas en otros we estudios, talked about the word doulos or servant, or estuvimos slave. hablando de la palabra doulos como aquel siervo, If I'm serving Christ, donde aquel creyente que está sirviendo I'm a a Cristo, slave to si him, yo soy un esclavo al I've given him Señor, my will. yo le he dado mi voluntad, le he My will now entregado. is to do His will. Ahora mi voluntad es hacer la voluntad de And Dios. selfish ambitions is Entonces, la ambición personal the opposite of that. es lo opuesto de servir a Dios. So in Christ, Entonces, en Cristo Jesús, He is who directs Él my es paths. quien dirige mi camino. He is who calls me. Él es quien me llama a mí. He is who rebukes me. Él es quien me, Corrects my behavior. me corrige, And when- corrige mi caminar. When I am disobedient, Entonces, cuando soy desobediente, it's His love and grace es su amor y su And gracia y su misericordia, that brings me back into that la relationship. cual me trae una vez más a esa That's how relación. He deals with me. Así es como Él trata con nosotros. But when I say, I'm going to do this, Pero cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto, I have essentially told God I don't de want alguna to manera listen le he to you. dicho a Dios, no quiero escuchar de ti. And this is one of the things that I Bueno, struggle with, entonces esto es una de las cosas con las cuales nosotros batallamos, probably more than anything. más que cualquier otra cosa. I love to go out and do things. Todos amamos, yo amo hacer las cosas que yo quiero. And I've learned, Entonces he aprendido, but haven't perfected it yet, pero no lo he perfeccionado. that, Lord, your will be done. Mejor decirle al Señor, Señor, su voluntad sea hecha. And let me know if I can do this. Déjame saber si puedo hacer esto. I've learned to do that. He aprendido a hacer eso, But I still struggle with pero it. batallo todavía con eso. Dissensions, that just means arguments. Entonces disensiones quiere decir argumentos, Heresies, envy, herejías, envidias, homicidios, murders, drunkenness, borracheras, revelries, and of the like, orgías y cosas semejantes a estas, of which I told you before, de las cuales les he admonestado just antes, as I have also told you in times como ya past, les he dicho antes, those who que los practice que such practican tales things cosas will not no inherit heredarán the el reino de They're Dios. still in the kingdom of darkness. Entonces, ¿por qué? Porque están todavía en el reino de las This tinieblas. list of stuff, and it's not So, exhaustive. entonces, esta lista que no está tan grande, These are those that are in the flesh, the behavior está hablando of de the flesh. aquellos que están en la carne, que están comportándose en la Now, carne. if you go back to 1 Corinthians chapter 6, Ahora, si regresamos a 1 Corintios capítulo 6, there's good news, hay buenas noticias, because a lot of this can be negative. porque mucho de esto puede ser negativo It should be very convicting to every one of y us. debería de ser convincente para cada uno de nosotros, darnos convicción, Because remember, porque acuérdese, God's on the throne. Dios está en el trono, It's His kingdom, es su reino, not ours. no es de We're nosotros. invited into it. Nosotros somos invitados a ese We are reino, born into it. nosotros somos nacidos a ese reino, It's His kingdom, pero es su reino, where He rules supreme donde as king. Dios reina supremo en su reinado. So Paul, when he writes to the church at Corinth, first So, entonces letter we Pablo have, cuando escribe a Corintios, he says in verse 9, dice en el versículo 9, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of ¿o no God?" sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Do not be deceived. Y luego dice, no se equivoquen. And why do you think he said that? Ahora, ¿por qué cree que dice que no se equivoquen? Because people read the scriptures, Porque la gente lee las escrituras, they twist them, porque las they cambian, misinterpret them, las interpretan they mal try to make them say what they want them to say, y or trata de hacerlas que digan lo que ellos quieran, they just discard them o simplemente las echan fuera. and say, I don't care what the Bible Y dice, says. no me importa lo que diga la escritura. I know what I know, Yo sé lo que yo sé and I believe this is y right. yo creo que esto es lo Whatever. correcto. Lo que digan It ellos. says, do not be deceived. Por eso dice, no se equivoquen, no se Because equivoquen. people like that are Porque deceived. la gente así es engañada. It says, neither fornicators, Ni los fornicarios, nor idolaters, ni los idólatras, nor adulterers, ni los adúlteros, nor homosexuals, ni los nor sodomites, afeminados, ni los que se echan con varones, nor thieves, ni los nor ladrones, covetous, ni los ávaros, nor drunkards, ni los nor borrachos, revilers, ni los nor maldicientes, extortioners ni los will estafadores inherit the kingdom of God. heredarán el reino de Dios. Again, he's reiterating that. Entonces está reiterando eso. And then he says, Entonces dice, and which y were some of estos you. eran algunos de ustedes. So in this church, Entonces en esta iglesia there were people in that church that came había out of gente these things, en esta iglesia que habían salido de esas cosas, like churches today. como hoy en día en nuestras iglesias. We come out of these behaviors. Salimos de ese tipo de vida. And most of us have at least one or two things Y on this list algunos de nosotros tenemos de perdido una o dos cosas de esta that we lista practice and we were que proud of. habíamos practicado y que nos sentíamos de alguna manera orgullosos. And we were not inheriting the Y kingdom no of God. estábamos heredando el reino de Dios. And so we were stuck in Entonces that kingdom of darkness. estábamos ahí estancados en el reino de las tinieblas. But, Pero, as it says in verse 11, como dice en el versículo 11, mira lo que dice. you were washed Y estos eran ustedes fueron lavados. washed by the blood of Habéis Christ. sido lavados por la sangre de Cristo. That blood that was shed on the Esa, cross esa sangre que fue derramada en la cruz paid the price pagó el precio for our sin, por nuestros for pecados, being like this. por haber sido así, por haber vivido de esa So manera. whatever your particular Entonces, sin is cualquiera que here, haya sido su pecado que that blood vivió, of Christ esa sangre de Cristo was shed fue derramada to forgive you para and cleanse you perdonarle of that y sin. limpiarle de ese pecado. It says you were washed, Dice, fuiste lavados, you were sanctified. fueron santificados. Sanctified means you were set apart. Santificado quiere decir que fuiste tomado aparte. Literally, we come to Christ in this moment in this kingdom of darkness where we Entonces, lived. cuando venimos a Cristo en este momento donde estamos en el reino de las tinieblas We're born into this new y kingdom. somos nacidos a este nuevo reino, Christ begins to work in us. Cristo empieza a trabajar con nosotros. And now Y ahora our life is different. nuestra vida es diferente. We're set apart for something different. Bueno, somos apartados para algo I diferente. no longer am the way I used to be. Entonces ya no soy como antes Thank era. Gracias a Dios. But now I have a different role. Pero ahora tengo otro papel que desarrollar. God ¿Qué, has qué hago? called me to holiness. Dios me ha llamado a santidad. He's called me to obedience. Me ha llamado a obediencia. He's called me to be a Y servant. me ha llamado a ser un siervo. Even though we don't do that perfectly, Y aunque no hacemos eso perfectamente, it is what we're supposed to be es doing. lo que debemos de estar And haciendo. it's very rewarding. Y es muy recompensante. So I've been set aside. So, Or el ser set apartado. aside, set apart. El ser apartado. And it says you were justified. Y dice que fuimos justificados. You were declared innocent. Fuimos declarados inocentes. We are now innocent of Entonces all ahora somos inocentes these de things todas estas cosas that we were guilty of. de lo cuales éramos That's culpables. the life of the believer. Eso es la That- vida del That is creyente. your standing before Eso es Christ. lo que usted se está parando delante de Cristo. You're washed, Usted es lavado, you're sanctified, ha sido santificado justified. y ha sido Given justificado. a new life. Tiene una nueva vida. And like it says in the book of Romans, Entonces, not in chapter 1, Como dice en Romanos capítulo 1, but elsewhere it says we are renewed, we are made new again. o más bien donde dice en otro lugar que somos renovados, Yeah, we are transformed. by the somos renewing of our minds. transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. We're different than we used to be. Somos diferentes de como éramos antes. Back in Romans 1, Si regresamos a Romanos capítulo 1, it says, verse 28, Romanos capítulo 1, versículo 28, there is yet another progression ahí hay otra progresión in God's discipline, if you will, en la disciplina de Dios for those who are
disobedient. para aquellos que son It desobedientes. says in verse 28, and Versículo even 28. as they did not like to retain God in their Y knowledge, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, God gave them over to a debased mind, Dios nos entregó una mente reprobada to do those things which are not para fit, hacer cosas que no convienen, being filled with all unrighteousness. estando llenos de toda injusticia. And then he goes into this list. Y luego- We'll end it with this. Vamos a terminar con esta lista. It says being filled with all unrighteousness, Estaban llenos de toda injusticia. and of course sexual immorality is the Y first one. obviamente el primero de esa injusticia es fornicación o inmoralidad sexual, Wickedness, perversidad, covetousness, avaricia, maliciousness, maldad, full of envy, llenos de envidia, Murder, homicidios, strife, contiendas, deceitful, engaños deceit, y evil-mindedness. malignidades o malignidades, they are whisperers, gossips, chismosos, murmuradores, backbiters, detractadores, haters of God, aborrecedores de violent, Dios, proud, boasters, injuriosos, soberbios, inventors of altivos, evil things, inventadores de males, disobedient to parents, desobedientes a los padres, undiscerning, necios, untrustworthy, desleales, unloving, sin afecto natural, unforgiving, unmerciful, implacables, sin misericordia, who knowing the righteous judgment of God, quienes habiendo entendido el juicio de that Dios, those who practice things should be que los que deserving of death, practican tales cosas son dignos de they muerte, not only do the same no solo lo thing, hacen, but they approve of those who sino que practice. también se complacen con aquellos que lo practican. So review that list Entonces, usted repase esa lista and see if that list y vea si esa lista in your mind en su mente represents our society today. representa muy bien hoy en día nuestra I sociedad. think it's a perfect. Yo creo que es una lista perfecta. Description of our Es society. una descripción perfecta de la humanidad hoy So en día. when somebody says what's going on Entonces, in the world, cuando alguien pregunte qué está pasando en este mundo, it's quite simple. simplemente es fácil. Mankind continues La humanidad continúa to move farther from God, rechazando a Dios, alejándose de Dios, to sink deeper and y se deeper encuentra hundiéndose más y más profundo into behavior en un comportamiento de vida that is wicked. que es malvado. And contrary to that, Entonces, contrario a eso, the fruit of the Spirit, el fruto del the Espíritu, children of God, los hijos de Dios, manifest se God's manifiestan characteristics: la característica de Dios: love, amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, faithfulness, bondad, self-control. control propio. I think gentleness is in there too. Entonces todo eso, mansedumbre. That's what it looks like De esa manera se mira to be a child of God. el ser un hijo de Dios. And if that's what it looks like in Entonces, your life, si eso se mira en su vida, then keep it up. hey, manténgalo. If you don't look like Si that, no se está viviendo de esa manera, then you got some work. entonces tiene que trabajar. And it starts with Y crying empieza out to todo God, con clamar a Dios do the work in me. y decirle: Señor, haga la obra en mí. I need you. Le necesito. And He will. He's Y faithful. Señor lo va a hacer. Él es fiel para hacerlo. And God is good. Dios es bueno. Don't worry about what's going on. No se in the world. preocupe entonces lo que está pasando en el mundo. Do your part and be Haga light. su parte y sea luz. Everyone is gonna. Todos, They're gonna freak out about a lot of this stuff. todos se van a asustar con lo que está pasando en el mundo. They don't believe it. Porque no lo creen. Okay, they don't believe it. Pero ok, ellos no lo creen. They're following the path Pero porque están caminando en ese camino that it lines out. en el cual acabamos de leer esa lista. And so you are that light Pero usted es la luz. that can share that with Que them. usted in puede love. compartir la palabra con And ellos. invite them Y into puede, the kingdom. puede invitarlos a la Invite luz. them into that relationship. Invítalos a esa relación con Cristo Jesús. Amen. Amén. God bless you guys.